Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Raquel Jesús Rojas y hoy les presentaré el tema de inteligencia artificial. Antes que nada, trabajaremos sobre este índice, describiendo brevemente todos los conceptos aquí mencionados. Antes que nada, daremos una breve introducción en las palabras de Martin Minsky, el cual define la inteligencia artificial como la ciencia de construir máquinas para que hagan cosas que si las hicieran humanos requerirían inteligencia. Algunas de estas tareas las podemos comprender como los procesos matemáticos, sumas, restas, multiplicaciones, entre muchos otros. Podemos hacer una definición para inteligencia artificial como la ciencia que tiene un amplio campo de estudio dedicado al estudio del cerebro humano y la inteligencia, con el fin de modelar matemáticamente diferentes lógicas y procesos que ayuden a facilitar y automatizar problemas en diferentes áreas de conocimiento. Si bien en 1936 Alan Turing recientemente publicó el concepto de máquina universal definiendo en lo que era un algoritmo informático y un ordenador, fue hasta 1950 cuando el mismo Alan publicó o dio el inicio a la inteligencia artificial con el test de Turing, el cual trata de que una máquina sea capaz de simular tan bien en un área o en diferentes áreas la inteligencia humana, tanto que otra computadora o máquina no sea capaz de diferenciar cuál de las dos es el ser humano. La inteligencia artificial se remonta a muchos años antes por los intentos de crear sistemas autómatas que simulasen la forma y las habilidades de los seres humanos, tratando de que en lugar de que estas tareas fueran realizadas por seres humanos, fueran realizadas por máquinas. De esta manera podremos definir la inteligencia artificial como la capacidad de que las máquinas piensen y razonen por su cuenta. Antes de adentrarnos un poco más en la inteligencia artificial, explicaremos algunas diferencias entre un programa informático y un programa de inteligencia artificial. Un programa informático, como comúnmente podemos verlo, es una máquina que realmente no piensa por su cuenta, sino que simplemente hace exactamente lo que el programador le dice o para lo que está diseñado. Normalmente en estos programas podemos encontrar partes en las que si existe alguna condición, por ejemplo, si existe este caso, realiza esta tarea, y si no, realiza otra tarea, y si no, realiza el número particular de tareas que hayan sido programadas. Realiza este número de tareas tantas veces, o por ejemplo, o no realices nada, o escribe esto en pantalla. También incluso podemos encontrar, en el caso de haber fallos, por ejemplo, que nuestro usuario de una tecla mala o inserte algún valor erróneo, el programa está también diseñado para que diga error en la lectura o error en el abrir un archivo o da algún mensaje de que existe un error en la creación o en la ejecución de cierto programa. A diferencia de los programas informáticos, un programa de inteligencia artificial no es así. Los programas de inteligencia artificial son aquellos que a través de una entrada deben obtener unas respuestas por sí mismos. Muchos de estos programas debieron de haber sido entrenados previamente. Por ejemplo, si hubo un programa de inteligencia artificial que te dice que hay en las imágenes, le pusiéramos con una entrada de 10 imágenes a verificar en cuál de estas imágenes hay gatos, tendría que decirnos en cuáles de esas imágenes hay gatos, porque ya fue entrenada previamente y ya recolectó la información de su entrenamiento para que pueda decir por sí misma cuáles de esas imágenes son imágenes de gatos. La diferencia más grande que
radica entre los programas informáticos y los programas de inteligencia artificial es que los programas informáticos están creados para una tarea en específico y su información o sus respuestas son dadas debido a la programación que previamente ya tuvieron. Pero un programa de inteligencia artificial no es así, porque debido a su entrenamiento te puede dar una respuesta o debido a la entrada te puede dar una respuesta que haya él mismo obtenido dependiendo del conocimiento que ya obtuvo. Algo similar a un niño. Un niño cuando es pequeño podría decirse que tiene un disco duro limpio y conforme va creciendo va aprendiendo ciertas cosas como caminar, hablar, escribir, hacer cuentas, de tal manera que a cierta edad tú le puedas decir, puedes leer este libro y dependiendo de los conocimientos que ella haya recibido a través de los años, podría tener la capacidad de leer ese libro. De una manera sencilla podríamos definir que la inteligencia artificial es el intento de imitar la inteligencia humana usando un robot o software. Russell y Peter diferencian 4 tipos de inteligencia artificial para 2019 para 2009. Estos 4 tipos son sistemas que piensan como humanos, sistemas que actúan como humanos, sistemas que usan la lógica racional y sistemas que actúan racionalmente, los cuales definiremos brevemente a continuación. Los sistemas que piensan como humanos, estos tratan de imitar los procesos del pensamiento humano. Por ejemplo, las redes neuronales artificiales incluyen aspectos como la toma de decisiones, la resolución de problemas o el autoaprendizaje automático. Como ya lo dijimos, el aprendizaje automático se puede dar en ciertas condiciones, las cuales son la creación del sistema, un previo entrenamiento y la resolución de si los resultados son o no son correctos. Las redes neuronales y artificiales son una parte muy importante y esencial para la inteligencia artificial. Estos sistemas tratan de simular o de una manera tratan de simular la manera en que los humanos realizan ciertos procesos o ciertas tareas. Y, por ejemplo, en los casos de que puedan tomar decisiones, hay un caso un poco particular en la manejación automática de automóviles. Si un automóvil está encargado de llevar sano a su pasajero de su lugar de destino a su lugar de origen, en el trayecto de este viaje se encontrará en la situación de elegir entre si dañar a su pasajero o atropellar a un individuo en la calle, su lógica diría que tendría que atropellar al sujeto de la calle, porque está hecho con el fin de proteger la vida de su pasajero. Entonces, su toma de decisiones tendría que ser en favor de la vida, de preservar la vida del ser humano. Algunos sistemas como estos podemos ver hoy en día muy comúnmente, como los robots que ayudan en la limpieza de los hogares o aquellos robots que atienden hoteles, restaurantes, etc. Estos robots, si bien tratan de simular de la mejor manera el trato de un ser humano, también hacen a un lado como el quehacer humano para actividades muy básicas. Otro tipo de sistemas son aquellos que actúan como humanos. En estos sistemas informáticos podemos ver un claro ejemplo en los robots. Como ya fue mencionado antes, hay robots que pueden atender a las personas o pueden limpiar a ciertos lugares o algunas actividades muy parecidas. No solo software, sino ya como tal un robot o una especie de robot que simule a una persona. Sistemas que piensan racionalmente. Cuando hablamos de sistemas que piensan racionalmente, estamos hablando de un aprendizaje más profundo. Estos sistemas tratan de imitar o emular el pensamiento lógico racional del ser humano.
Como nos hace una referencia a la imagen que está aquí, es un proceso como de tareas un poco más complejas o difíciles que a lo mejor no toda la población del mundo está acostumbrada a hacer, sino aquellas personas que, por ejemplo, son más listas o destacan en una área o de alguna de estas maneras. Sistemas que actúan racionalmente. Este es como un paso más allá de la evolución de la inteligencia artificial, ya que hablamos de máquinas que tratan de emular de forma racional el comportamiento humano. Son capaces de tomar decisiones en función del razonamiento. En estos casos sería como el caso que les había explicado anteriormente, de que el automóvil, su decisión principal sería atropellar a nuestro peatón, porque el humano conductor que él está transportando es su opción o su tarea de encargarse de que llegue sano a su lugar de destino. Pero un humano, por ejemplo, si se encontrara en esta situación, podría, no sé, quizás estrellarse con alguna otra cosa o tratar de esquivarlo al peatón para que no lo lastime, porque sería más frecuentemente o más posiblemente que si ocurre un accidente de este tipo, el humano peatón puede ser lastimado más gravemente que el humano conductor. Entonces, estos sistemas tratan de llevar más allá la inteligencia artificial de tal manera en que pueda él obtener una respuesta como más concreta y una mejor respuesta en caso o en algunos casos en los que se presenten situaciones de este tipo. Bueno, ahora que hemos definido los distintos tipos de inteligencia artificial, las diferencias entre un programa informático y un programa de inteligencia artificial, explicaremos brevemente cómo funciona realmente. La inteligencia artificial, si bien necesita de datos, necesita realmente de una gran cantidad de datos para poder obtener una respuesta correcta. Obviamente, mientras no en los sistemas que son entrenados previamente no exista un sobreentrenamiento, porque esto podría dar resultados erróneos. Pero la inteligencia artificial combina grandes cantidades de datos, los cuales podemos conocer en las actuales como Big Data, en la actualidad como Big Data, con un procesamiento rápido e iterativo con un procesamiento rápido, iterativo y algoritmos realmente inteligentes, permitiendo que así el software aprenda automáticamente de patrones, características en los resultados de los datos con los que ya fueron cargados nuestras redes neuronales o nuestras neuronas. Pero sí, realmente la inteligencia artificial es un campo muy amplio, el cual incluye teorías, métodos, tecnologías, además de que tiene sus campos distintos. Tres componentes muy importantes de la inteligencia artificial son la estadística, los Big Data y los algoritmos que se utilizan para desarrollar toda esta inteligencia. Bueno, como ya explicamos antes, realmente antes de que existiera la inteligencia artificial, primero conocimos a las máquinas, la primera máquina conocida como la máquina enigma, la cual fue creada por Alan Turing. Después se dio como una definición realmente de lo que es un programa y un ordenador. Pasando todo esto, se creó la inteligencia artificial. La evolución de la inteligencia artificial está en tres etapas. Las redes neuronales, las cuales fueron desarrolladas de 1950 a 1970. El aprendizaje automático, conocido como Machine Learning, de 1980 a 2010, el cual es muy famoso en nuestra actualidad, y el Deep Learning, que es de 2010 hasta la época presente.
Estas tres etapas están realmente las tres muy basadas en las redes neuronales, en la creación de neuronas y redes neuronales, pero aprenden de diferentes maneras. En la primera se creó el concepto de neurona, cómo funciona una neurona, cómo se conecta para formar redes neuronales, y en el aprendizaje automático ya era la conexión de distintas redes neuronales, mientras que en el deep learning ya es una gran cantidad de redes neuronales con diferentes fondos que puedan resultados más concretos, más rápidos y más precisos. Como previamente hemos explicado, existen 4 tipos de inteligencia artificial. De estos 4 tipos se desglosan en 5 campos principales, o al menos esos son los que conocemos más. Uno de ellos son los sistemas expertos. Un sistema experto es una inteligencia artificial que intenta emular a un experto humano en una determinada materia. Por ejemplo, una persona que es muy buena en matemáticas, o una persona que es muy buena en cierto juego, un cinéfilo, un fotógrafo. Realmente la inteligencia artificial es un área que está abarcando muchas áreas en el mundo, como las ciencias, matemáticas, medicina, etc. Podemos realmente desarrollarla para cualquier área. Entonces, un sistema experto puede ser un programa de inteligencia artificial que intente emular a un experto humano en cualquier área en la que nosotros deseemos como insertar a nuestro sistema experto. Esta área engloba aquellos sistemas donde la experiencia personal calificada de un experto humano se incorpora a dichos sistemas para conseguir deducciones más certeras a la realidad. Como ya lo hemos mencionado antes, algunos de estos sistemas necesitan como cierta información, y esa información tiene que ser dada o abstraída de un experto humano, puesto que tal vez al estudiar un área obtenemos mucha información, pero al trabajar en ella podemos obtener más conocimientos, cosa que no puede darse al sistema más que por un experto humano. El aprendizaje automático también es aprendizaje basado en máquina, o como lo mencionamos, el machine learning. Este es como una de las áreas más conocidas actualmente para los casos de inteligencia artificial. Este campo engloba métodos de redes neuronales, estadística, investigación de operaciones, física, etc. Muchísimas áreas. Se podría decir como la capacidad que tiene una inteligencia artificial o un software para aprender por su cuenta. Justo de ahí viene el nombre de Machine Learning, que es aprendizaje de máquina. Este aprendizaje sigue los pasos como clásicos de la inteligencia artificial, que el primero es debe de haber un aprendizaje previo, un entrenamiento que genere experiencia y una puesta en práctica de que nos dice si la tarea se cumplió o no con éxito. Esto se puede definir o dar un ejemplo con el aprendizaje de un niño, porque, por ejemplo, a un niño que está aprendiendo a escribir, primero se le debe de dar un aprendizaje de cuáles son las letras del abecedario, cómo se escriben, cuáles son sus nombres. Y después debe de haber un entrenamiento de cómo hacer esas letras, cómo llamarlas, cómo pronunciar sus nombres, cómo formular palabras con estas. Y finalmente debemos de ponerlo a realizar la tarea. Por ejemplo, a escribir letras, a escribir palabras, o a decir sus nombres, o a poder aprender a leer. Previo a este entrenamiento, podemos decir al final si el niño fue capaz de realizar la tarea, obviamente con un previo aprendizaje y entrenamiento, si al final es capaz de realizar, por ejemplo, escribir todas las letras del abecedario, o poder decir todos los nombres de las letras del abecedario. Es lo que
normalmente los humanos estamos acostumbrados a hacer. Realizamos un aprendizaje, después un entrenamiento previo y al final podemos ya realizar la tarea en específico o poder realizar tareas un poco más difíciles. De igual manera, el aprendizaje automático es así. Se es llenado de información, la máquina o las redes neuronales son llenadas con cierta información, después es insertada al lugar o a la situación en la que lo vamos a hacer que aprenda o de la que tome cierto aprendizaje, y al final le podemos hacer preguntas sobre ciertas situaciones que hayamos visto que de las que ya ha podido obtener información para que nos dé sus respuestas. El aprendizaje automático puede ser de dos tipos, supervisado o no supervisado. En el primer caso, el aprendizaje automático supervisado, hay un experto humano que le dice si hace bien o mal la tarea, y en el no supervisado la propia inteligencia artificial tiene que aprender a descubrir qué hace bien y qué hace mal. Esto lo podemos ver mucho en los casos de minería de datos, porque existen muchos algoritmos a los cuales se les debe entrenar con cierta cantidad de casos o cierta cantidad de datos, porque al dar una respuesta o al obtener un patrón de comportamiento de nuestros datos, nos puede o nos lanza un resultado de, por ejemplo, la probabilidad de que cuántas veces se repita una cierta cantidad de datos en nuestras bases de datos. El aprendizaje profundo, o conocido así o como Deep Learning, lo que actualmente se desarrolla, es como el aprendizaje automático, pero va más allá, puesto que necesita más cantidad de datos y utiliza más redes neuronales para que pueda tener una amplia gama de respuestas. Por ejemplo, al insertar nuestro sujeto de experimental en una cierta situación, puede obtener muchísimas respuestas más concretas o muchísimos rasgos de las respuestas, de las cuales puede obtener más información que el aprendizaje automático. Esta es una técnica de entrenamiento. Necesita técnicas de entrenamiento mejorados para aprender, o es capaz de aprender patrones completos, como el hecho de hacer una tarea en específico de una manera más sofisticada o más rápida que un ser humano. Otro campo principal de la inteligencia artificial es el cómputo cognitivo. Este campo trata de simular las tareas como el habla o el entendimiento de las imágenes como un ser humano. Puesto que nuestro lenguaje es muy variado, esta tarea ha sido como un poco más difícil de explotar. También debido a que, por ejemplo, en la actualidad una computadora aún no es capaz de reconocer el rostro sin tener, por ejemplo, la parte de los ojos, la cual es muy importante para obtener los rasgos físicos o tener una respuesta más acertada de cuál persona es o cómo podría lucir una persona. Igual hay algunas situaciones como en las que nosotros mostramos imágenes y el cómputo cognitivo se trata de hacer reconocimientos más específicos. Por ejemplo, que en qué zonas de las imágenes hay, por ejemplo, un auto, una casa o distintos tipos de colores. También realmente entender cuáles son las palabras de las personas al hablar. Puesto que esta es una tarea más difícil, el cómputo cognitivo aún no logra ser como tan específico o tan bueno como lo pueden ser las habilidades del habla o del reconocimiento de imágenes para el ser humano. Internet de las cosas. Internet de las cosas es un área muy desarrollada y que actualmente es
muy comercial, puesto que en muchos lugares del mundo se comercializan distintas cosas que pueden hacer la vida de los seres humanos mucho más sencilla, como los llamados gadgets, que pueden ir desde audífonos o inteligentes hasta, por ejemplo, las pulseras que miden tu pulso cardíaco o tu, la cantidad de pasos que has dado, etcétera. También podemos encontrar el Internet de las cosas en la seguridad de las cosas, que en lugar de que necesites tener una llave, ahora solamente con el reconocimiento de tu huella o con una clave puedes acceder a tu casa sin la necesidad de tener un candado o una llave. También hay algunos aparatos domésticos que ya cuentan con este tipo de mejoras. Como previamente hemos explicado, existen 4 tipos de inteligencia artificial. De estos 4 tipos se desglosan en 5 campos principales, o al menos esos son los que conocemos más. Uno de ellos son los sistemas expertos. Un sistema experto es una inteligencia artificial que intenta emular a un experto humano en una determinada materia. Por ejemplo, una persona que es muy buena en matemáticas, o una persona que es muy buena en cierto juego, un cinéfilo, un fotógrafo. Realmente la inteligencia artificial es un área que está abarcando muchas áreas en el mundo, como las ciencias, matemáticas, medicina, etc. Podemos realmente desarrollarla para cualquier área. Entonces, un sistema experto puede ser un programa de inteligencia artificial que intente emular a un experto humano en cualquier área en la que nosotros deseemos como insertar a nuestro sistema experto. Esta área engloba aquellos sistemas donde la experiencia personal calificada de un experto humano se incorpora a dichos sistemas para conseguir deducciones más certeras a la realidad. Como ya lo hemos mencionado antes, algunos de estos sistemas necesitan como cierta información, y esa información tiene que ser dada o abstraída de un experto humano, puesto que tal vez al estudiar un área obtenemos mucha información, pero al trabajar en ella podemos obtener más conocimientos, cosa que no puede darse al sistema más que por un experto humano. El aprendizaje automático también es aprendizaje basado en máquina, o como lo mencionamos, el machine learning. Este es como una de las áreas más conocidas actualmente para los casos de inteligencia artificial. Este campo engloba métodos de redes neuronales, estadística, investigación de operaciones, física, etc. Muchísimas áreas. Se podría decir como la capacidad que tiene una inteligencia artificial o un software para aprender por su cuenta. Justo de ahí viene el nombre de Machine Learning, que es aprendizaje de máquina. Este aprendizaje sigue los pasos como clásicos de la inteligencia artificial, que el primero es debe de haber un aprendizaje previo, un entrenamiento que genere experiencia y una puesta en práctica de que nos dice si la tarea se cumplió o no con éxito. Esto se puede definir o dar un ejemplo con el aprendizaje de un niño. Porque, por ejemplo, a un niño que está aprendiendo a escribir, primero se le debe de dar un aprendizaje de cuáles son las letras del abecedario, cómo se escriben, cuáles son sus nombres. Y después debe de haber un entrenamiento de cómo hacer esas letras, cómo llamarlas, cómo pronunciar su nombre, cómo formular palabras con estas. Y finalmente debemos de ponerlo a realizar la tarea. Por ejemplo, a escribir letras, a escribir palabras, o a decir sus nombres, o a poder aprender a leer. Previo a este entrenamiento, podemos decir al final
si el niño fue capaz de realizar la tarea, obviamente con un previo aprendizaje y entrenamiento, si al final es capaz de realizar, por ejemplo, escribir todas las letras del abecedario o poder decir todos los nombres de las letras del abecedario. Es lo que normalmente los humanos estamos acostumbrados a hacer. Realizamos un aprendizaje, después un entrenamiento previo y al final podemos ya realizar la tarea en específico o poder realizar tareas un poco más difíciles. De igual manera, el aprendizaje automático es así. Se es llenado de información, la máquina o las redes neuronales son llenadas con cierta información, después es insertada al lugar o a la situación en la que lo vamos a hacer que aprenda o de la que tome cierto aprendizaje, y al final le podemos hacer preguntas sobre ciertas situaciones que hayamos visto que de las que ya ha podido obtener información para que nos dé sus respuestas. El aprendizaje automático puede ser de dos tipos, supervisado o no supervisado. En el primer caso, el aprendizaje automático supervisado, hay un experto humano que le dice si hace bien o mal la tarea, y en el no supervisado la propia inteligencia artificial tiene que aprender a descubrir qué hace bien y qué hace mal. Esto lo podemos ver mucho en los casos de minería de datos, porque existen muchos algoritmos a los cuales se les debe entrenar con cierta cantidad de casos o cierta cantidad de datos, porque al dar una respuesta o al obtener un patrón de comportamiento de nuestros datos, nos puede o nos lanza un resultado de, por ejemplo, la probabilidad de que cuántas veces se repita una cierta cantidad de datos en nuestras bases de datos. El aprendizaje profundo, o conocido así o como Deep Learning, lo que actualmente se desarrolla, es como el aprendizaje automático, pero va más allá, puesto que necesita más cantidad de datos y utiliza más redes neuronales para que pueda tener una amplia gama de respuestas. Por ejemplo, al insertar nuestro sujeto de experimental en una cierta situación, puede obtener muchísimas respuestas más concretas o muchísimos rasgos de las respuestas, de las cuales puede obtener más información que el aprendizaje automático. Esta es una técnica de entrenamiento, necesita técnicas de entrenamiento mejorados para aprender, o es capaz de aprender patrones completos, como el hecho de hacer una tarea en específico de una manera más sofisticada o más rápida que un ser humano. Otro campo principal de la inteligencia artificial es el cómputo cognitivo. Este campo trata de simular las tareas como el habla o el entendimiento de las imágenes como un ser humano. Puesto que nuestro lenguaje es muy variado, esta tarea ha sido como un poco más difícil de explotar. También debido a que, por ejemplo, en la actualidad una computadora aún no es capaz de reconocer el rostro sin tener, por ejemplo, la parte de los ojos, la cual es muy importante para obtener los rasgos físicos o tener una respuesta más acertada de cuál persona es o cómo podría lucir una persona. Igual hay algunas situaciones como en las que nosotros mostramos imágenes y el cómputo cognitivo se trata de hacer reconocimientos más específicos. Por ejemplo, que en qué zonas de las imágenes hay, por ejemplo, un auto, una casa o distintos tipos de colores. También realmente entender cuáles son las palabras de las personas al hablar. Puesto que esta es una tarea más difícil, el cómputo cognitivo aún no logra ser como tan
específico o tan bueno como lo pueden ser las habilidades del habla o del reconocimiento de imágenes para el ser humano. Internet de las cosas. Internet de las cosas es un área muy desarrollada y que actualmente es muy comercial, puesto que en muchos lugares del mundo se comercializan distintas cosas que pueden hacer la vida de los seres humanos mucho más sencilla, como los llamados gadgets, que pueden ir desde audífonos o inteligentes hasta, por ejemplo, las pulseras que miden tu pulso cardíaco o la cantidad de pasos que has dado, etcétera. También podemos encontrar el Internet de las cosas en la seguridad de las cosas, que en lugar de que necesites tener una llave, ahora solamente con el reconocimiento de tu huella o con una clave puedes acceder a tu casa sin la necesidad de tener un candado o una llave. También hay algunos aparatos domésticos que ya cuentan con este tipo de mejoras. Otro punto importante que debemos de analizar es el Big Data, el cual está enfocado en técnicas de aprendizaje automático. Una de estas técnicas es el Machine Learning, la cual se basa en inteligencia artificial. También se basa en las matemáticas y estadística y en la programación, pero en las grandes cantidades de datos. Ahora hablaremos de algunas técnicas de minería de datos, como son el análisis de factoriales descriptivos, los cuales nos permiten hacer visualizaciones de realidades multivariadas complejas. Algunas técnicas de clustering, las cuales parten de una medida de proximidad entera y entre individuos, y a partir de ahí buscan los grupos de individuos más parecidos entre sí. Esta técnica podríamos enfocarla mucho al Machine Learning, el cual se basa en 3 tareas, que son el aprendizaje, el entrenamiento y la resolución de una respuesta. Entonces, las técnicas de clustering están como muy intrínsecas al Machine Learning, puesto que, así como ya lo definimos, son técnicas que parten de una medida de proximidad entre individuos y a partir de ahí podemos buscar los grupos de individuos más parecidos entre sí. Una tarea que podría realizar el aprendizaje automático es, como ya lo hablamos, la resolución de imágenes que tengan ciertas características o que tengan imágenes de datos o imágenes de algún animal o de alguna cosa en específica. Para eso necesitamos técnicas de clustering, las cuales nos ayudan a identificar los grupos de individuos parecidos entre las características que nos den los datos arrojados por las imágenes. Pues ya sabemos que las imágenes son conjuntos de bits en cierta posición. Podemos obtener muchos datos, que es en lo que se basa el Big Data, grandes cantidades de datos. Lo que realizamos con minería de datos es obtener información de esa gran cantidad de datos. Entonces, una técnica de clustering podría ser muy eficiente o para la realización de ver cuáles imágenes son más parecidas entre sí o que ciertas imágenes están en alguna parte de las fotografías que estamos analizando. Tenemos otra técnica, las cuales son series temporales, a partir de las series de comportamientos históricos, permitir modelizar los componentes básicos de las series, tendencias, ciclos y estacionalidad, así poder hacer predicciones para el futuro. Estas técnicas son muy utilizadas, por ejemplo, en el análisis del comercio o cualquier situación así, porque, por ejemplo, si nos insertamos en el tema comercial, en ciertas ciudades
en ciertos lugares, en ciertas épocas del año, son vendidos o más vendidos ciertos productos o ciertas cosas. Entonces, las series temporales son una muy buena técnica para el análisis de estos datos. En qué ciudades existen más ventas de cierto producto, en qué ciudades podríamos ser o tener una mejor venta o cualquier cosa relacionada con esto. Esta técnica podríamos insertarlo de alguna manera en el aprendizaje profundo o deep learning, puesto que estos sistemas tratan de ser lo más cercano al raciocinio humano. Por ejemplo, un humano decide que en época de frío necesita comprar un suéter porque justamente hace más frío. Entonces, las series temporales podrían decirnos, pues en esta época del año es más común que haya más tendencia en compras de este tipo, porque los humanos el año pasado hicieron esto y hace 2 años hicieron esto, y los datos que tuvimos fueron más altos en estas fechas. Entonces, el deep learning trata de ser realmente o entender el raciocinio humano de una manera más profunda. De esta manera podríamos obtener datos con información histórica, o sea, información no solo que sea de esta semana, sino que ya no sea información de antes. Así analizarla y compararla con los datos que podríamos tener o tener resultados más concretos. Puesto que el deep learning necesita una gran cantidad de datos, las series temporales nos dan grandes cantidades de datos, pero también grandes cantidades de datos de temporadas pasadas o de tiempos pasados, los cuales nos pueden dar más información o brindar una información más específica para algún rango de tiempo o alguna tarea muy en específico. Tenemos otra técnica, las cuales son redes bayesianas y consisten en representar todos los posibles sucesos en que estamos interesados mediante un grafo de probabilidades condicionales de transición entre sucesos. Como su definición nos dice, son sucesos en la representación de posibles sucesos que pueden desarrollarse. Si bien los humanos, algunas decisiones son basadas en su experiencia, en sus gustos o en su relación con el exterior, las redes bayesianas nos representan todos los posibles o muchos de los posibles sucesos que estamos en que estamos interesados mediante un grafo de probabilidades y condiciones. Esto nos ayudaría a obtener más información acerca de cuál sería la probabilidad de que el sujeto en cuestión realizara una tarea o la otra. Por ejemplo, estaría a correr por las mañanas o por la tarde, justo en la hora del calor o por la noche. Sí, hay una probabilidad de que el suceso de que el sujeto se despierte a las 5 de la mañana para ir a correr es poco probable, pero tampoco va a ir a correr por la tarde porque hace mucho calor, a diferencia de que puede ir a correr por la noche porque está despierto y porque ya no hace mucho calor. La probabilidad para cada uno de la realización de estos sucesos es distinta. Así que las redes bayesianas nos dan todos los posibles sucesos en los que estamos interesados y nos presentan un grafo de probabilidad en ciertas condiciones en las transiciones de los sucesos, porque quizás el humano, nuestro sujeto humano se despertó por la mañana, pero no decidió de ir a correr, así que podemos obtener información por las cuales son las razones en las que no haya decidido ir a correr. Quizás ese día no va a hacer ejercicio, quizás se siente mal o haya tenido otro suceso en lo que lo hizo despertarse más temprano, o no esté simplemente como de humor para hacer la tarea específica ese día. Entonces, de esta manera aprendemos y obtenemos mucha más información con distintas técnicas
para ayudar al entrenamiento de nuestras redes. Dependiendo de la tarea en la que sea insertada el humano o nuestro sujeto o nuestro software de inteligencia artificial, es la información que requerimos. Si bien un programa de inteligencia artificial que se dedica a la selección de ciertos patrones en imágenes va a ser diferente a un programa de inteligencia artificial que se dedica a la interacción con el humano, necesitan cada uno técnicas distintas para obtener información muy distinta. Así como una máquina de machine learning necesita un entrenamiento previo y información previa, tal vez un robot necesita otra clase de información y otra clase de técnicas para obtener la información que ayude más para obtener resultados más concretos o más verídicos para su tratamiento o para el tratamiento con el cliente o la situación en la que se vaya a insertar. Como conclusión, tenemos que el objetivo de la inteligencia artificial consiste en proveer software que pueda razonar lo que recibe y explicar lo que produce con resultados. La inteligencia artificial proporciona interacciones similares a los humanos con software y ofrecerá soporte de decisiones para tareas en específico, pero no es un sustituto de un humano. Quizás podría serlo en un futuro cercano, pero eso no lo sabemos. Realmente, el área de inteligencia artificial, como lo expresamos al principio, es o trata de emular o simular el raciocinio humano de la manera en la que hace un humano. De hecho, de ahí es donde nacen los conceptos de neuronas y redes neuronales, los cuales tratan o se manejan similares a las neuronas de las redes, a las neuronas de un ser humano, aprendiendo y conectándose y obteniendo información una de la otra. Cuando una neurona obtiene información dependiendo de la situación en la que ella se identifica y se conecta con más neuronas, a esto se le conoce como redes neuronales, y estas a su vez, como cada una fue entrenada y tiene una información en específico, pueden interactuar entre ellas y obtener más información o sacar datos dependiendo de toda la información que ya tengan, algo similar a lo que hacen los humanos. Entonces, la inteligencia artificial nos proporciona interacciones similares a las de los seres humanos en una tarea en específico. Puesto que si un humano es muy hábil, puede hacer distintas tareas, muchos de las áreas principales de la inteligencia artificial solo están basadas en un área, como el cómputo cognitivo, Internet de las cosas, Machine Learning, Deep Learning, que se basan solamente como en satisfacer una tarea y tratar de simular al experto humano o a los humanos en esa tarea en específico y tratar de hacer las tareas como lo haría un humano, pero solo en un área en específico. De igual manera, podemos ver que la minería de datos, como está basada en la extracción de conocimiento de las bases de datos o del Big Data, de esta manera podemos obtener información muy útil que nos puede ayudar muchísimo en la creación de modelos más eficientes, que nos pueden ayudar muchísimo en la inteligencia artificial y en distintos campos de esto. Bueno, estas son nuestras referencias y esto ha sido todo.